Hola, bienvenidos a la unidad 2 llamado variables, tipos y control. El propósito de este video es explicarles como de manera muy general los temas que vamos a revisar en esta segunda unidad y específicamente en cada una de las lecturas. Bueno, la primera lectura es de Arnau y de hecho es un link que está en Google Books que se llama Metodología de la Investigación en Ciencias del Comportamiento. Para esta ocasión no es necesario revisar todo el libro, solamente el capítulo 2 que se llama, me parece que variables experimentales. Sí. Este es un artículo que la verdad me ha costado mucho trabajo encontrar de manera impresa para poderlo digitalizar para ustedes y que lo puedan imprimir. De esta forma que encontré que el capítulo 2 en Google Books está de completo, por lo cual pues lo revisamos ahí en la red, ¿no? Si logran encontrar este libro, la verdad es que les sugiero que lo compren porque les va a ayudar muchísimo. Bueno, sobre el capítulo 2 de variables experimentales, aquí Arnau nos explica qué es una variable y cuáles son nuestros criterios para poder clasificarlas, ¿no? Específicamente nos habla de tres. Uno que es el criterio teórico, que aquí nos escribe qué es un constructo y para qué nos sirve en la ciencia. El 2 es el criterio estadístico, que lo define como 2, que es el criterio para definir variables cualitativas y variables cuantitativas. Esto es un concepto que se utiliza mucho también para definir los enfoques en investigación en psicología. Bueno, no solo en psicología, sino de manera general, sobre un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. ¿Cuál es la diferencia? Pues el enfoque cualitativo habla sobre cualidades y tiene una perspectiva más social y es menos rigurosa. Hay todo un enfoque holístico respecto a este tipo de investigación y que ustedes revisarán básicamente en los módulos sobre psicocultural y teoría social. El otro enfoque o otro criterio también, que es el criterio cuantitativo, tiene que ver con un enfoque más sistemático y que está totalmente apegado hacia el método científico y hacia la búsqueda de la objetividad. De hecho, este tipo de enfoque es el que se utiliza o es el fundamento para el método experimental en psicología. Bueno, por último está el criterio metodológico. El criterio metodológico es el que nosotros vamos a tener o vamos a utilizar más en este módulo, debido que aquí es donde se explica qué es cómo se definen a las variables, dando paso a explicar qué es una variable independiente y qué es una variable dependiente. Bueno, estos dos tipos de variables son las que más se utilizan en psicología, por lo menos en el método experimental, y que nos servirán ¿cómo decirlo? Como la pauta para todo el siguiente proceso para realizar un experimento. La primera parte es identificar qué es cada una y cuál es la relación entre estas. Si no se hace una buena identificación o una buena descripción de cada una, los siguientes pasos para realizar un experimento, pues nos costarán mucho trabajo y muy probablemente serán erróneos. Por lo tanto, este primer paso de identificar variable independiente y variable dependiente es fundamental para realizar un proceso o un experimento en psicología. De esta forma nos explica qué es cada una. Bueno, la variable independiente es aquella que el investigador puede manipular. Es decir, es todo aquel tratamiento o fenómeno o atributo que lo puede utilizar para producir cambios en la variable dependiente. Y la variable dependiente es aquel fenómeno o aquel atributo que el investigador no puede manipular y que muy al contrario desea conocer y que espera que cambie o que se altere a partir de la manipulación de la variable independiente. Mucho de cómo identificarlo, mucho para poder identificarlo en las investigaciones tiene que ver con qué son las condiciones o el tratamiento que el investigador elige para poder ver cambios o alteraciones en un fenómeno. Bueno,
Esto es básicamente la definición de estas dos variables, ¿no? El segundo artículo tiene que ver con Kerlinger y es un artículo que se llama Constructos, Variables y Definiciones. Es un artículo muy chiquito y me parece que muy sencillo sobre cómo es esta relación entre conceptos, constructos, variables y por último en definiciones operacionales. Bueno, cuando lo explico es un poco como decirles que es un embudo, ¿no? O sea, nosotros para hablar de psicología hablamos de cosas que no son tangibles y que no son vistas, ¿no? Como por todos. Hablamos de cosas muy, pues sí, muy subjetivas y que tenemos que investigarlas de manera científica. Entonces es como el reto para ser un investigador en psicología, ¿no? ¿Cómo hago que esos fenómenos subjetivos los pueda yo investigar, pero de manera científica y basado en el método científico? Es ahí como el reto. Bueno, ¿cuál es el paso? Pues Kerlinger nos explica que para hacer investigación científica y para poder construir un buen experimento tenemos que tener bien claro esta relación entre conceptos, constructos, y a su vez en variables y a su vez en definiciones operacionales. Yo les digo que es un embudo porque los conceptos son muy amplios. Si nosotros hablamos de autoestima o hablamos de depresión o hablamos de habilidades sociales, pues es un mundo, ¿no? Podemos encontrar infinidad de definiciones, infinidad de enfoques, infinidad de técnicas. Pero a partir de esos temas o de esos conceptos que son un mundo, yo tengo que hacer como un embudo para definir qué es lo que me interesa investigar de todo eso. Para eso nos sirven los constructos. Los constructos son una forma que los científicos pueden definir los conceptos o los fenómenos que les interesan. ¿Cómo lo defino como un constructo? Pues tiene que ver con las características de la ciencia, ¿no? Lo que vimos en la unidad 1, que tiene que ser medible, que tiene que ser cuantificable, que tiene que ser soluble, es decir, que tiene que tener posibilidad de ser resuelto, y también que tiene que ser que tiene que tener evidencia empírica, posibilidad de experimentarse y ponerse a prueba. Bueno, a partir de esos constructos, nosotros definimos las variables. Las variables es cualquier fenómeno que puede tener más de un atributo, ¿no? Que puede variar. Y a partir de esos atributos o a partir de esas variables, yo defino operacionalmente esas variaciones, ¿no? Para poderlo explicar como de forma más clara, yo les quiero compartir un ejemplo a partir del concepto de depresión, ¿no? Entonces, depresión, como les comentaba, pues depresión es un mundo. Hay muchos enfoques para hablar de depresión y ahí puede existir depresión en el campo laboral, depresión en los niños, depresión con mujeres, depresión postparto, depresión infinidad, ¿no? ¿Qué nos interesa de la depresión, que es todo un mundo? Bueno, pues para eso tengo que definirla primeramente como un constructo. Bueno, ¿qué es un constructo? Tiene que ver con esta definición de manera científica o lo más científica apegado a las características que vimos en la unidad 1 del concepto que nos interesa. Para este caso yo tengo una propuesta de constructo para el concepto de depresión. Bueno, la propuesta sería periodo en que los seres humanos se caracterizan por una baja autoestima y pocas ganas de realizar las actividades que antes eran placenteras. Ese es mi constructo sobre depresión. Ahora bien, ¿cómo hago para medir esto? ¿No? ¿Cómo hago para poderlo identificar, para poderlo controlar, para poderlo hacer científico, para poderlo hacer empírico? ¿Cómo le hago? Bueno, pues para eso yo tengo que hacer tengo que descubrir qué diferentes atributos se requieren o aparecen en este constructo, ¿no? Bueno, puede ser, por ejemplo, entre los atributos para yo poder definir las variables, bajo este concepto de depresión puedo decir que las personas que están deprimidas pueden dormir más de 8 horas o que ese es un atributo.
O que también las personas deprimidas pues dejan de cuidar su arreglo personal. Ahí está otro atributo. Puedo incluir también que las personas que están deprimidas lloran todo el tiempo, ¿no? Y le doy otro atributo. Puedo afirmar también que las personas que están deprimidas, ¿cómo decirlo? Comen más, por ejemplo, comen o cambian sus hábitos alimenticios a partir de que aparece pues este periodo de depresión, ¿no? Según lo que investigo en la bibliografía. Entonces ahí yo ya encontré varios atributos para ese mismo constructo. Ahora bien, ¿cómo puedo definirlo operacionalmente? Si se dan cuenta, ya incluí el concepto, ya lo hice un constructo y a partir de ese constructo ya encontré varias variables, ¿no? Variaciones de ese constructo. Ahora, la definición operacional es ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo voy a medir esas variaciones? ¿Cómo voy a hacer que esos constructos y esas variables sean o sea posible medirlas y cuantificarlas? Bueno, pues ahí yo me puedo definir entonces a partir otra vez de la revisión teórica que las personas que están deprimidas duermen más de 8 horas, ¿no? O que duermen más de lo acostumbrado, o que no pueden dormir, o que no están sin deseos para ir a la escuela o para ir al trabajo o para hacer actividades que antes pues le gustaban y eran placenteras, o que hay cambios en el apetito. Si se dan cuenta, yo esto lo puedo visualizar. Puedo visualizar si se comió 1 litro de helado o no se lo comió. Lo puedo visualizar de manera empírica. No es necesario que ella me diga, bueno, pues es que yo creo que me siento tal vez. Y entonces infiero. No, ya no hay inferencia. Yo puedo descubrir que a partir de que me diga cuál es como un día común, puede identificar si ha cambiado sus hábitos alimenticios, ¿no? O sus hábitos para descansar. Algo ahí, entonces me dice, ok, puedes hacerlo operacional, lo puedes medir, puedes identificar una tendencia o un cambio de tendencia. Bueno, a eso se refiere la definición operacional. La última lectura es una lectura de Silva. Es una lectura de Silva que se llama Variables y las escalas de medición en psicología. Me parece que esta es la lectura más complicada de la unidad, pero es muy rica. De hecho, es una lectura pues publicada por el doctor Silva, que nos explica sobre cuál es la relación de las variables y las escalas en psicología. Si se dan cuenta, nosotros hicimos todo un proceso para poder definir poco a poco los fenómenos que nos interesan, ¿no? A partir de la revisión teórica y a partir de estos pasos, como de manera muy sistemática, para poder hacerlo cada vez más chiquito, ¿no? A todo ese embudo que yo encontré que fue depresión, ¿cómo lo hago más chiquito para que yo pueda definirlo esto y pueda medirlo y pueda cuantificarlo? Bueno, a partir de eso, entonces yo, ya que definí operacionalmente, yo tengo que identificar cómo se relaciona esta operación o esta actividad o esta acción con una escala. Para esto, Silva nos menciona los tipos de escala que hay. La más representativa son las escalas nominales y las escalas ordinales. Las escalas nominales tienen que ver con cualidades y con categorías que no necesariamente o no tienen una relación jerárquica. Es aquellas que, por ejemplo, en las encuestas nos preguntan sobre si eres mujer u hombre, o si eres soltero o casado, o si estudias o trabajas. No hay una relación jerárquica porque no es más que trabajes a que estudies, ¿no? Estás en una categoría o en otra. Y a diferencia de las escalas ordinales, en donde sí existe una diferencia jerárquica, ¿no? Tener 18 años no es lo mismo que tener 40 o que tener 5 años, ¿no? Ahí se utiliza una escala ordinal. Esto nos va a servir para poder crear un instrumento o para poder analizar los resultados a partir de esta investigación
que realicemos, ¿no? A partir de la investigación que realicemos es como vamos a encontrar otra vez el concepto para poderlo definirlo como un constructo y a su vez en diferentes atributos en variables. Y a su vez, estos atributos en variables, para poderlos medir, lo voy a definir en definiciones operacionales. ¿Y cómo lo voy a medir? Pues a través de una escala. ¿Qué escala? Pues la que sea más apropiada según mi concepto, según mi definición, según mi constructo, etcétera, etcétera. Bueno, pues de todas formas, cualquier duda y cualquier comentario, pues con gusto lo platicamos. Ya les he compartido mis contactos, correo, Skype y Facebook. Cualquier duda o cualquier comentario, pues continúo al pendiente de ustedes.